Función exponencial. La función exponencial, recordemos, son expresiones de la forma y igual a f de x igual a la x. Si la base a es positiva, es decir, mayor que 0, y además la base de la exponencial es diferente de 1, porque no tiene sentido una exponencial cuya base sea igual a 1. En este caso, la función no sería exponencial, sino una función constante. Cuando se tiene una función exponencial, generalmente se pide encontrar los siguientes elementos: el dominio de la función, el rango de la función, la ecuación de la asíntota horizontal, los interceptos o puntos de corte con los ejes de coordenadas y un bosquejo de la gráfica. Vamos a hacer entonces un análisis básico donde encontremos estos elementos para la función y igual a f de x igual a 2 Euler a la menos x menos 1. Al analizar la función y igual a 2 Euler a la menos x menos 1, observamos que la función es exponencial porque la variable independiente de x está haciendo las veces de exponente. Estamos invitados entonces a empezar el análisis mirando, entre comillas, el primer término de la función, 2 Euler a la menos x. Y pensar qué sucede cuando la función es de la forma y igual a Euler a la x. Si la función es y igual a Euler a la x, tenemos entonces una función creciente, función exponencial creciente. Recordando que si a, la base de la función, es mayor que 1, entonces la función es creciente, crece. Euler a la x, si la base es Euler, recordemos que Euler es aproximadamente 2.71. 82, 81 es un número irracional. Pero es mayor que 1. Significa que en este caso la gráfica de la función tendría una asíntota horizontal
en el eje de las X y el comportamiento de la curva sería de esta forma, creciente con intercepto en el eje de la Y en el punto A de coordenadas 0,1. Siguiendo el análisis, cuando la función es de la forma y igual a Euler a la menos X, inclusive ya podemos tomar el 2, ¿sí? Cuando tenemos que la gráfica de la función es y igual a 2 Euler a la menos X, la X negativa en el exponente de Euler genera que la curva se refleje sobre el eje de la Y, sobre el eje vertical. Eso significa que tiene este comportamiento. Pero el intercepto con el eje de la Y sigue siendo el mismo. Ya no va a ser 0,1. Si está afectado por el 2, nos quedaría Euler a la 0,1 y 1 por 2, 2. Cambiaría entonces, ya no es el mismo, sino que es el punto cuando la X vale 0, la Y vale 2. Pero es el punto indicado para hablar de la función con el menos 1. Miremos que en la situación A y en la situación B, como no hay ningún término que sume o reste, al lado de la exponencial, el valor de la asíntota horizontal es el eje de las X. Es decir, la recta Y igual a 0. Pero para pasar al análisis real y final de la gráfica o el bosquejo de la gráfica de la función Y igual a 2 Euler a la menos X menos 1, es importante que analicemos que el menos 1 indica que debemos bajar la gráfica de la curva una unidad. De igual manera, el intercepto va a bajar una unidad. Entonces, empecemos el análisis completo. Dominio de la función. Como la función es exponencial, por definición, el dominio es todos los reales. Todos los reales. Es decir, el intervalo abierto desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos el dominio. Paso siguiente. Ecuación de la asíntota horizontal. Como estábamos analizando, para pasar a la situación C y final, la situación C y final, ya la asíntota horizontal no va a ser el eje de las X, o sea, la recta Y igual a 0, sino que va a ser entonces la asíntota horizontal Y igual a menos 1. Entonces tenemos una asíntota horizontal que se llama Y igual a menos 1. Conocido el valor de la asíntota horizontal y sabiendo el sentido de la curva, podemos hablar del rango, es decir, el rango de la función ya es conocido y va a ser entonces el intervalo abierto desde menos 1
hasta el infinito abierto. Recordando que el rango de la función se lee de abajo hacia arriba una vez construida la gráfica de la función. Observemos que si estamos bajando la curva una unidad, al bajar la curva una unidad, entonces va a cambiar el intercepto, ya no va a ser el punto B de coordenada 0,2, sino que va a ser el punto C de coordenadas 0,1. Pero vamos a observar que en esta situación la curva sí va a cortar el eje de las X. Miremos entonces el análisis de los interceptos. Empecemos con el más sencillo, que es el intercepto con el eje de la Y. Recordamos que para encontrar el intercepto con el eje de la Y, se hace X igual a 0 en la función, ¿sí? X igual a 0 para encontrar el valor de Y. Como habíamos dicho, el valor de esa Y va a ser igual a 1. Esto se presenta de esta forma. Si Y es igual a 2 veces Euler a la menos X menos 1, al hacer X igual a 0, nos queda entonces Y igual a 2 veces Euler a la menos 0. Pero como el 0 es neutro, recordamos por propiedades de potenciación que toda cantidad real diferente de 0 elevado a la 0 es igual a 1. Si la base es diferente de 0. Andrés, le dice este número para llamar. Este número lo van a añadir para llamar. Entonces tenemos 2 por Euler a la menos 0 menos 1. Euler a la 0 es 1 y 1 por 2, 2. Nos queda entonces Y igual a 2 por 1, 2 menos 1. O sea, encontramos Y igual a 2 por 1, 2 menos 1, Y igual a 1. Donde efectivamente podemos concluir que el intercepto con el eje de la Y de la función Y igual a 2 Euler a la menos X menos 1 es el punto C de coordenadas 0,1, el cual coincide con el punto A, pero para una función diferente. Como dijimos, al bajar la curva una unidad, ya la gráfica de la función va a cortar el eje de las X. Y esto significa que para encontrar el punto de corte con el eje X, hacemos Y igual a 0 en la función para buscar resolver la ecuación de la X. Miremos entonces cuál es el comportamiento. Tomamos la función Y igual a 2 Euler a la menos X menos 1. Si se anula 0, nos queda entonces 0 igual a 2 Euler a la menos X menos 1. Como el objetivo es despejar X, empezamos
Con el 1 que está restando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y pasa a sumar 1 igual a 2 Euler a la menos X. Por propiedades de potenciación, recordemos, X a la menos A es igual a tener 1 sobre X a la A. Significa entonces que aplicando la propiedad de potenciación, 1 es igual a 2 sobre Euler a la X. Y en el proceso de despejar X, la X que está dividiendo Euler a la X, lo pasamos al otro lado de la igualdad a multiplicar y nos queda entonces Euler a la X por 1, Euler a la X igual a 2. Tenemos Euler a la X igual a 2. Si aplicamos o sacamos logaritmo a ambos lados para bajar la X, preferiblemente logaritmo natural a ambos lados de esta ecuación, nos queda logaritmo natural de Euler a la X es igual al logaritmo natural de 2. Recordemos que sacamos logaritmo a ambos lados con el objetivo de aplicar el logaritmo de la potencia. Logaritmo en base a de X a la N es igual entonces a N, que multiplica al logaritmo en base a de X. Aplicamos entonces la propiedad y eso nos permite bajar el factor X. Nos queda X por el logaritmo natural de Euler igual al logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Seguimos recordando las propiedades de logaritmos porque encontramos logaritmo natural de Euler. Si recordamos que la base del logaritmo natural es Euler, entonces recordamos además que el logaritmo en base a es igual al logaritmo natural de Euler igual al logaritmo decimal de 10 igual a 1. El logaritmo de la base es igual a 1. Una vez recordamos esta propiedad de logaritmos, podemos afirmar que el factor logaritmo natural de Euler es igual a 1 y X por 1 es igual a X. Podemos concluir entonces que hemos encontrado el valor de X, X por 1X, igual al logaritmo natural de 2. Con la ayuda de una calculadora, podemos encontrar entonces el valor aproximado del logaritmo natural de 2. 0.69. Donde podemos afirmar que hemos encontrado el intercepto con el eje de las X y lo podemos llamar el punto D de coordenadas cuando X vale logaritmo natural de 2, la Y vale 0, que es igual a tener el punto D cuando la X vale logaritmo natural de 2, que es aproximadamente 0.69, la Y vale 0. De esta manera entonces tenemos los interceptos, el rango, la asíntota y el dominio de la función dada. Eso significa que ya podemos plantear el bosquejo final para la gráfica de la función dada. Haciendo un bosquejo, una muestra pequeña de cómo queda la gráfica de la función, conocido los interceptos y la asíntota horizontal Y igual a 1. Miremos entonces si esta línea vertical representa el eje de la Y y esta línea horizontal representa el eje de las X,
Podemos entonces pensar que esta otra línea horizontal punteada representa la asíntota horizontal y igual a -1. Si conocemos el valor de la asíntota horizontal, conocidos los interceptos de la curva, a saber el punto 0,1, o sea, si la curva pasa por el punto C de coordenadas 0,1 y por el punto D de coordenadas .69,0, podemos afirmar entonces que la curva tiene este comportamiento. ¿Sí? Miremos, conocidos los interceptos, la curva tendría más o menos este comportamiento. Ella trata de acercarse al eje de las X, perdón, a la asíntota horizontal y no la va a cortar. De esa manera, hemos hecho pues un bosquejo de la gráfica de la función, recordando que los interceptos de la función son el punto C y el punto D. Queda la invitación para que sigas creciendo, para que sigas mejorando, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.